Bienvenidos al directo benéfico 2021 de Química para Selectividad. Tenía muchas ganas de hacer este directo porque el año pasado hicimos un directo parecido, un directo benéfico, en el que se recaudaron un montón de dinero, más de 3.000 euros, con un montón de donaciones que hicisteis. Repasamos selectividad, lo pasamos bien, lo pasamos mal. Es una época complicada. Sé que tenéis la semana que viene selectividad muchos de vosotros. Otros ya tenéis la suerte de estar de vacaciones. La Rioja, Navarra y ¿quién más? ¿Quién más está de vacaciones? Murcia también está de vacaciones. Os tenemos mucha envidia. Sé que si estáis por aquí es simplemente para meter bazas, pero aún así os queremos. Y bueno, la semana que viene se examinan 13 comunidades muy importantes, al igual que a todas, y vamos a pegarle un repaso fuerte a esto. Quiero explicar un poquito para qué van todas estas donaciones que estáis haciendo, que ya llevamos 38 donaciones en un ratito y la verdad es que os estoy muy agradecido y os van a estar más agradecidos todavía las personas que lo van a recibir, porque el 100% de los beneficios se va a donar a Cruz Roja Juventud en concreto, que lo van a destinar a la promoción del éxito escolar para niños que tienen pocos recursos, entre 6 y 16 años. Así que todo dinero que donéis va a ser bueno, va a servir para una buena causa. Y a cambio, pues yo estoy aquí y os voy a hacer un repaso general de todo el temario de selectividad. Ya sabéis que si hacéis la donación, pues también recibiréis todo lo que yo digo, recomendaciones, errores frecuentes. He metido hasta chistes en el documento ese para que os lo paséis bien, todo lo que podáis. Y nada, pero bueno, que la finalidad de esto es donar, pero también es repasar. Es decir, si una persona no puede donar porque no pueda, pues no pasa absolutamente nada, porque eso es una cosa voluntaria. Yo voy a estar aquí igualmente dando la vara con todo lo que tengo que deciros. Así que nada, veo que ya tenemos bastantes donaciones. Muchísimas gracias. Veo que ya tenemos bastante gente en el directo. Así que empezamos dentro de poco. Repasamos las comunidades que se examinan la semana que viene, ¿vale? A ver si no me equivoco. El martes me parece que se examinaban País Vasco y Castilla-La Mancha. El miércoles, si no me equivoco, era Comunidad Valenciana, Cantabria y Galicia. Y creo que el jueves es Madrid, Asturias, Baleares, Aragón, Extremadura y ya está. Y el viernes, ya se examina por último Cataluña, Castilla y León y Canarias. Con eso acabaríamos la semana que viene, y la siguiente, al final ya de todo el mundo, se examina Andalucía el día 17. Nos ha tocado lo último. Bueno, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. Buenas y malas. Voy a empezar con el documento, si os parece. De nuevo, muchas gracias por donar. También quiero deciros que tengo intención de hacer un proyecto benéfico todos los años para recaudar dinero. Sabéis, los que me lleváis siguiendo mucho tiempo, que Una Química para Todos nació hace 7 años aproximadamente con mi primer libro, en el que todo el 100% de los beneficios fueron para financiar escuelas en países subdesarrollados como Costa de Marfil, Madagascar. Y bueno, quería seguir un poco buscando proyectos que fueran interesantes, y la verdad es que me ha gustado mucho. Así que agradezco un montón todas las donaciones que estáis haciendo, y sin más, vamos a repasar. Esto va a ser un directo largo, ¿vale? O sea que podéis entrar, podéis salir, podéis donar, podéis iros al baño. Yo, de hecho, de vez en cuando también os dejaré un poquito aquí con los temazos que me habéis pedido que os ponga en el directo. Y vamos a ello. No sabía bien por dónde empezar. Y digo, ¿qué puede ser lo más interesante? Lo más interesante, voy a empezar por una cosa que para mí, yo creo que para todo el mundo le resulta un tema muy cortito, que es el tema de cinética química. No voy a poder estar leyendo los comentarios porque estáis escribiendo un montonazo y a mí se me va. O sea que vosotros podéis interactuar entre vosotros. Mucha gente aprovecha este chat para formar grupos de carrera para el año que viene. Así que estáis en vuestro derecho. Cinética química. Empezamos. Vamos a centrarnos. ¿Qué es la velocidad? La velocidad es el cambio que experimenta la concentración de un reactivo de un producto por unidad de tiempo. De ahí podemos deducir sus unidades, que es mol partido litro por segundo, o como a mí me gusta ponerlo en una sola línea, mol por L-1 por S-1. Esas son las unidades de la velocidad y son únicamente esas. Es decir, si te preguntan, ¿las unidades de la velocidad son tal? Y te ponen otra, no. Las unidades de la velocidad son eso. Otra cosa es que lo confundamos con la de la constante cinética, que sí varían sus unidades. Os pueden preguntar, ¿el cálculo de la velocidad media instantánea? Pues es muy raro. La velocidad media sabéis que se calcula como -1 partido del coeficiente estequiométrico del reactivo multiplicando a la variación de la concentración del reactivo partido de la velocidad, la variación del tiempo. Si en vez de ser un reactivo es un producto, en vez del signo menos le ponemos un signo más. Raro es que lo pregunten, sí. Y la velocidad instantánea
También creo que no lo he visto preguntar en casi ninguna comunidad nunca. Así que pasamos directamente a lo importante. Lo importante es la ecuación cinética de velocidad. Por favor, esto yo creo que os va a caer a 7 de las 14 comunidades por lo menos. La ecuación de la velocidad toma la forma V es igual a K por la concentración de los reactivos elevado al orden parcial. Ojo, el orden parcial no son los coeficientes estequiométricos o no siempre lo son. Únicamente serían los coeficientes estequiométricos cuando os dijeran que la reacción es elemental, es decir, que transcurre en una sola etapa. Entonces sí podéis decir eso, pero si no, los órdenes parciales tenemos que sacarlos mediante experimentos o mediante que nos lo diga el enunciado. Muchas veces nos dicen, esta reacción es de orden 1 para A y de orden 2 para B. Pues escribimos, V es igual a K por la concentración de A elevado a 1 por la concentración de B elevado a 2. ¿Cuál sería el orden total? Pues hacemos ese pedazo de suma de 1 más 2 y nos da 3 y muchas veces por eso hasta nos pueden dar 0,5 puntos por hacer esa suma. ¿Qué más nos pueden preguntar? Pues nos pueden preguntar por las unidades de K. Las unidades de K se sacarían despejando la ecuación. Como sabemos, las unidades de la velocidad y las unidades de la concentración, que es mol partido litro, despejamos la K y así podemos sacar las unidades que tienen. Nos suelen preguntar bastante. ¿Qué más preguntan aquí? Pues nos preguntan, pues la K ya sabéis que depende de la temperatura, nos pueden preguntar cómo podríamos aumentar la velocidad de esa reacción. Pues los factores prácticos serían aumentando la concentración de los reactivos, porque ya sabéis que la concentración de los reactivos es directamente proporcional a la velocidad. Podríamos aumentar la temperatura, porque al aumentar la temperatura sabemos por la ecuación de Arrhenius K es igual a A por E elevado a menos energía de activación partido R por T. Por esa ecuación sabemos que al aumentar la temperatura aumentaría la K y aumentaría la velocidad de la reacción. Y el otro factor que tenemos que tener en cuenta, ya lo sabéis, son los catalizadores. Un catalizador lo que hace es, también influye en la ecuación de Arrhenius, lo estamos viendo, la energía de activación tiene un signo negativo opuesto y lo que hace un catalizador es aumentar la velocidad de una reacción disminuyendo la energía de activación. Al disminuir la energía de activación por el signo negativo que tiene asociado en el exponente, la K, ¿qué le pasaría? Pues eso, al disminuir la energía de activación, la K aumentaría, por lo tanto aumentaría la velocidad. Catalizadores lo que hacen es aumentar la velocidad de la reacción por disminución de la energía de activación tanto directa como inversa. Ojo, eso es importante porque eso significaría que un catalizador no afecta a la entalpía de la reacción, no afecta a lo que son las variables termodinámicas de estado como la entalpía ni la energía libre de Gibbs, por eso tampoco afectaría al equilibrio. ¿Qué más os pueden poner de cinética? De cinética os podrían poner dibujar un diagrama entálpico o que os lo dé hecho directamente, ¿vale? Si nos encontramos un diagrama entálpico que va así, ¿vale? Nos fijamos que los reactivos, que los productos tienen menos energía que los reactivos. Eso es porque la energía se ha liberado y es una reacción exotérmica, es decir, el perfil este es de una reacción exotérmica, mientras que si hacemos así, los productos tienen más energía que los reactivos, por lo cual, para conseguirlo, la reacción ha tenido que absorber energía. Eso es un proceso endotérmico. Pues nos podrían preguntar, en ambos casos, dibujar la energía de activación directa e inversa, dibujar la franja de la entalpía, y algunas preguntillas, pues, como por ejemplo afecta un catalizador ahí, pues disminuye la energía de activación directa e inversa y cosas de ese estilo. La entalpía ya sabéis que la podemos calcular de esa gráfica, la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos o la energía de activación directa menos la energía de activación inversa. Yo de cinética eso es lo que me quedaría principalmente. Fijaros que no hemos tardado mucho en ver este tema, pero puede caeros mucho. Así que prestadle atención. Voy a beber un poco de agua. Sé que hablo muy rápido muchas veces, pero es que cuando tengo tanto que contaros me cuesta mucho hablar despacio. Voy a intentar hablar más despacio. Bueno, llevamos ya 127 donaciones, 800, 128, 841 euros donados para Cruz Roja, que van a ir directamente a la promoción del éxito escolar para niños con pocos recursos, entre 6 y 16 años. Muchísimas gracias y ya sabéis que voy a pasar todo lo que yo estoy leyendo aquí en este documento y todos mis trucos, las recomendaciones, los consejos, los errores frecuentes. Tenemos una lista de errores frecuentes muy interesante. Os la pasaremos al correo si mandáis el recibo de la donación al correo carrerasosorio19@gmail.com. Está puesto en las stories y está puesto en la publicación. O sea que, perfecto. Pasamos al equilibrio. Equilibrio químico, uno de los temas que más me gustan a mí porque es uno de los temas en los que más te puedes equivocar. Te puedes equivocar en un montón de cosas y tienes que tener mucho cuidado, pero en sí es un tema que está guay, a mí me mola.
¿Qué tenemos que tener en cuenta? Lo primero, en el equilibrio. En el equilibrio, cuando alcanzamos el estado de equilibrio, establecemos lo que se conoce como ley de acción de masas. La ley de acción de masa establece que una constante de equilibrio, que puede ser K sub C si son concentraciones, K sub P si son presiones, K sub E si es solubilidad, K sub A si es un ácido, K sub B si es una base, pero en el caso de K sub C, con concentraciones establece que la K sub C es igual a la concentración de los productos elevado al coeficiente estequiométrico partido la concentración de los reactivos elevado al coeficiente estequiométrico, pero solo de los compuestos que sean gaseosos o en disolución acuosa. Los sólidos y los líquidos puros, por favor, no se reflejan en la constante de equilibrio porque se considera que su concentración es constante, por eso no hay que ponerlo y no se pone. Entonces, para hacer un ejercicio de equilibrio siempre dibujamos nuestra tablita, moles iniciales, moles en equilibrio, concentración en el equilibrio. Hay gente que le gusta poner también los moles disociados. Y bueno, en un problema básico de planteamiento básico de equilibrio, pues nos pueden preguntar la constante de equilibrio y nos pueden preguntar que saquemos la X. Vosotros ya sabéis que cuando ponemos los moles en el equilibrio, el menos X siempre va cuando... Si el sentido de la reacción va hacia los productos, pues el menos X estará en los reactivos y el más X estará en los productos. Y además es muy importante que esa X os acordéis de que va acompañado con el coeficiente estequiométrico. Siempre tenéis que ponérselo. Y también, una vez que lo metamos en la ley de acción de masa, en la constante de equilibrio, pues también reflejarlo que va elevado al coeficiente estequiométrico. La constante de equilibrio no hay que ponerle unidades, ya lo sabéis. Y luego tenemos, os he puesto en este documento una serie de fórmulas que utilizaríamos en los ejercicios con presiones. Vosotros ya sabéis que bueno, pues la relación que tienen K sub C con K sub P es igual a K sub C por RT elevado a la variación de moles gaseosos. Muy importante, variación de moles gaseosos. Yo siempre que me encuentro en un equilibrio, subrayo o redondeo el que es sólido, por ejemplo, porque puede ser que no tenga que haberlo hecho, ¿no? Que fuera una tontería, pero por si acaso tenéis que tener todas vuestras alarmas en si aparece un sólido. Luego, problemas de grado de disociación. Yo normalmente hago todos los ejercicios con el planteamiento con X. Ya sabéis que se puede hacer con X o se puede hacer con alfa, con grado de disociación. Lo que pasa es que yo, siempre que me piden el grado de disociación, al final pongo que, cuando ya resuelto el ejercicio, que alfa es igual a los moles disociados, lo que es la X, multiplicado por el coeficiente estequiométrico si lo hubiera, y partido por los moles iniciales. Entonces ahí saco yo el tanto por uno disociado, el grado de disociación. También se puede hacer perfectamente con el planteamiento con alfa. Yo hay solo un tipo de ejercicio en el temario de segundo de bachillerato que hago con grado de disociación y es cuando es un ejercicio de presiones y no me dan los moles iniciales. Porque ahí lo que te conviene es plantearlo, la constante de equilibrio K sub P, con las presiones en forma de fracciones molares, es decir, en forma de presión de un gas partido por la presión total, moles iniciales partidos de moles totales por la presión total, o moles de un gas partido de los moles totales por la presión total. Porque de esa forma, y al hacerlo con factor común, se nos va a ir la incógnita moles iniciales, y entonces vamos a poder resolver el ejercicio mucho más fácil. Ese es el tipo de ejercicio que yo haría con planteamiento de grado de disociación. Y luego tenemos problemas de cociente de reacción que no lo suelen preguntar mucho. Ya sabéis que Q sub C, cociente de reacción, es como la herramienta que nosotros tenemos para saber si un sistema está en el equilibrio. Si nos dan una K sub C tal y nosotros hacemos Q sub C y vemos que es igual que K sub C, pues entonces el sistema está en el equilibrio. Si K sub C fuera mayor que Q sub C, quiere decir que el sistema no está en el equilibrio y que tendría que evolucionar hacia los productos, hacia la derecha, para alcanzarlo. Y si K sub C es más pequeña que Q sub C, quiere decir que tendría que evolucionar hacia los reactivos para alcanzar el estado de equilibrio. Problemas de equilibrio heterogéneo. Ya os digo, cuando aparece un sólido, lo mejor es subrayarlo o redondearlo, porque no sé si ha sido en Murcia o en La Rioja, que han puesto un sólido pero muy descarado, es decir, un sólido que se disociaba en dos gases que tenían coeficientes estequiométricos diferentes. No sé si uno de los gases tenía un 2 y el otro tenía un 1. ¿Qué implicaría eso? Pues que a la hora de ver las presiones, el sólido no está ejerciendo presión. La presión en el equilibrio estaría repartida entre esos dos gases que se han formado de la disociación del sólido, y haciendo un sistema de presiones o un sistema de ecuaciones podríamos sacar perfectamente el valor de las presiones parciales, de la presión total, de K sub P, pero muy importante el sólido. Y sobre todo, ¿por qué es muy importante el sólido? Por el principio de Le Chatelier. Bueno, antes de empezar con el principio de Le Chatelier, quiero agradecer que ya tenemos 1.000 euros recaudados en este directo para la Cruz Roja. Así que muchísimas gracias. Voy a beber un poquito de agua.
Me encanta lo de a esta velocidad acabamos de repasar el temario en 1 hora. Esa es mi intención, la verdad. Bueno, principio de la Chatelier. El principio de la Chatelier es un principio en sí de compensación. Lo que dice este principio es que cuando un sistema está en el equilibrio y es modificado o perturbado por unas condiciones externas, el sistema evoluciona o se desplaza hacia el sentido que trate de compensar dicha perturbación. ¿Cuáles son las perturbaciones que pueden hacer que el sistema deje de estar en el equilibrio? Pues las que van a preguntar siempre son, por ejemplo, si yo cojo y quito de una sustancia, la concentración de una sustancia, pues el sistema va a evolucionar hacia ese mismo sentido para reponerlo. Sin embargo, si yo aumento la concentración de algo, lo que va a pasar es que se va a desplazar hacia el sentido contrario para compensar la adición que yo he hecho. Hay que tener muy en cuenta que esto que acabo de decir solo es con los... no sirve con los sólidos y los líquidos puros, porque ya os acordáis que si yo introduzco un sólido o un líquido puro, como no interviene en la constante de equilibrio, pues no afectaría al sistema en el equilibrio. O sea que tened mucho cuidado, por eso hay que redondear los sólidos y los líquidos puros. Más cositas. Cambio en la presión. Si yo aumento la presión total del sistema, lo lógico es que rompa el equilibrio y el sistema diga, vale, pues entonces me voy a ir a donde hay menos presión. ¿Dónde hay menos presión? Menos presión hay donde haya menos número de moles gaseosos. Tenéis que ver los coeficientes estequiométricos a la izquierda y a la derecha, y donde haya menos es donde se irá el sistema. Pero solo cuentan los gases, ¿vale? O sea, los sólidos y los líquidos puros no contarían en ese recuento, muy importante. Los cambios en el volumen es exactamente igual. Si yo aumento el volumen, lo que estoy haciendo es disminuir la presión, y si disminuyo la presión se tiene que ir hacia donde haya más número de moles gaseosos, es decir, donde haya más presión. Eso sería concentración, presión, volumen, y nos queda una cosa muy importante que es la temperatura, y es lo que menos suele entender la gente, lo que más le suele costar. Entonces, vamos a centrarnos. ¿Qué pasa si yo aumento la temperatura del sistema, ¿vale? Si aumenta la temperatura del sistema, rompo el equilibrio. El sistema, para volver al equilibrio, lo que tiene que hacer es absorber ese exceso de calor. Si absorbe ese exceso de calor, lo que está haciendo es favorecer la reacción endotérmica, la que absorbe calor. Por lo tanto, siempre que un sistema aumente la temperatura, siempre tiene que favorecerse la reacción endotérmica. Y siempre que un sistema disminuya la temperatura, al revés, favorece la reacción exotérmica. Ahora, una vez ya tenemos eso en la cabeza, tenemos que irnos a nuestra reacción, a ver lo que nos han dado en la entalpía. La entalpía que nos dan siempre es la que va hacia los productos, ¿vale? La que nos dan siempre es la directa, la de los productos. Y la de los reactivos, la que va hacia los reactivos es pues la contraria, ¿vale? Si es un signo positivo, quiere decir que es endotérmica hacia los productos y exotérmica hacia los reactivos. Y si me dan un signo negativo, significa que es exotérmica hacia los productos, y al revés, endotérmica hacia los reactivos. Entonces ya, una vez sepamos eso, podemos saber perfectamente cómo afecta la temperatura al equilibrio. Y luego, pues nos pueden hacer la preguntita trampa, que es la del catalizador. Ya sabéis que un catalizador, hemos dicho que no altera las variables termodinámicas de estado, y como no lo hace, no afecta ni a la entalpía ni a la energía libre de Gibbs. Si no afecta a la energía libre de Gibbs, quiere decir que es cero, que es el estado de equilibrio. Por lo tanto, no modificaría el equilibrio. Y muy importante, todas las preguntas que os he hecho, si os preguntaran en vez de por las concentraciones o por los compuestos que hay en la reacción, ¿cómo afectarían a K sub C o K sub P? Por ejemplo, aumentar la concentración de algo, aumentar la presión, disminuir el volumen. Ya sabéis que no afecta nada a la constante de equilibrio. Lo único que afecta de lo que he dicho es la temperatura, ¿vale? La temperatura si cambiara sí afectaría a la constante, pero para el resto de cosas no. Y eso os lo van a preguntar. Seguimos. Pasamos a la parte de solubilidad. Solubilidad es un tema que hace 10 años no caía tanto y ahora cae muchísimo. Y yo le daría un buen repaso porque tampoco es una parte que es excesivamente larga y conviene repasarla. Lo primero, la solubilidad, van a preguntar solubilidad de sales. Una sal es un compuesto que cuando está en disolución acuosa se va a disociar en un catión y en un anión. Lo primero que tenemos que saber perfectamente es disociar ese catión y ese anión. Si por ejemplo a mí me ponen el fosfato de plata, Ag3PO4, tengo que saber que eso que va a ser un sólido se va a disociar en dos compuestos en disolución acuosa. El ion Ag+, que es el ion Ag+, y el PO4 3-, el ion fosfato. Vale, el ion fosfato. Entonces, una vez que ya tenga disociado en su catión y su anión, tengo que ver la reacción y tengo que ver si está ajustada. Y veo que no, que le falta un 3-Ar-Ag+. Se lo ponemos. Ahora hacemos nuestra tablita y en vez de poner X, vamos a poner S. Pues en el 3Ag+, les pongo 3S. Y en el fosfato, como tiene el coeficiente 1, pues le pongo simplemente S.
Establezco por la ley de acción de masas la constante de equilibrio K sub S. K sub S va a ser concentración de los productos elevado al coeficiente estequiométrico partido la de los reactivos. Pero es que el reactivo es un sólido, entonces solo contarían los productos. K sub S sería igual entonces a la concentración de Ag por la concentración de PO4 3-. Hemos dicho que Ag es 3S. Pero tiene que estar elevado al coeficiente estequiométrico. Entonces, si elevamos el 3 al coeficiente estequiométrico, me queda 9S cubo, ¿vale? Hay que elevarlo todo. 9S cubo multiplicado por la... Perdón, si los... quedaría 27S cubo. Y si lo multiplicamos por la S, ¿ves? Ya me estaba yo liando, ¿vale? Si lo multiplicamos por la S, se nos quedaría en 27S4, elevado a 4. Si nos piden la solubilidad, simplemente tenemos que despejarlo. Acordaros que la K sub S, el producto de solubilidad, no hay que ponerle unidades, y a la S sí. La S de solubilidad está en mol partido litro. Y siempre que queramos hacer algún cálculo, por favor, si os la dan en gramos partido litro, en miligramos partido litro, para meterla en la K sub S hay que hacer que sus unidades sean mol partido litro, así que tendríamos que cambiarla. ¿Qué nos pueden preguntar después de esto? Pues nos pueden preguntar... Lo más típico es dos tipos de ejercicios, uno que puede ser cuantitativo y el otro cualitativo. De forma cualitativa, lo que os pueden preguntar es que cómo afectaría la adición de un ion común a la solubilidad de esa sal. Si nosotros añadimos al fosfato de plata una sal que sea totalmente soluble, por ejemplo el cloruro de plata, se disocia en Ag+ y Cl-. Ese Ag+, que nosotros estamos añadiendo a la disolución anterior que ya contenía en sí ese ion, al añadir un ion común, según el principio de Le Chatelier, la reacción tiene que desplazarse hacia el sentido contrario, es decir, hacia el sentido donde la sal precipita, donde la sal disminuye su solubilidad. Entonces, la pregunta, ¿qué pasaría si adicionamos un ion común a una sal saturada, de una disolución saturada? Pues la respuesta sería que disminuye la solubilidad. Y si os preguntan, ¿qué pasa si añadimos un ion común al producto de solubilidad? Por favor, el producto de solubilidad es K sub S, que hemos dicho que esas constantes solo varían con la temperatura. Entonces, no le pasaría absolutamente nada. Eso lo preguntaron el año pasado en 4 comunidades, me parece, y muchísima gente está fuera de la carrera que le hubiera gustado por tener un punto menos o medio punto menos. Así que, por favor, acordaros de mí con todo esto que estoy diciendo en el examen para que no cometáis esos errores. Más cositas. Bueno, os podrían preguntar esto también de forma, en vez de cualitativa, cuantitativa. Si añadimos no sé qué concentración de cloruro de plata a la disolución anterior, ¿cómo se ve modificada la solubilidad? Sabemos que disminuye, pero también te pueden preguntar exactamente cuál es la nueva solubilidad. Antes no preguntaban tanto los ejercicios de formación de precipitado. Ahora sí lo están preguntando más. Entonces, si podéis, darle también un repasillo a la formación de precipitado. Veo que ya estáis haciendo amigos en el chat. Me habéis preguntado también mucha gente si iba a hacer lo de los grupos, de las carreras, lo que hago todos los años. Y sí, haremos una publicación, haremos muchas cositas para que os conozcáis y para que sea mucho más fácil acceder a vuestra carrera conociendo a mucha gente y para buscar piso y todo el rollo este de siempre. Así que sí, no os preocupéis. Vale, seguimos con el siguiente tema. Después de este tema hacemos un pequeño descanso, os pongo un musicote, si queréis podéis poner ya aquí vuestras peticiones de música. Y vamos al tema de ácido-base. En el tema de ácido-base, la primera página del documento benéfico que podéis obtener si hacéis cualquier donación, os pongo como los conceptos básicos y todas las fórmulas que son importantes en el tema. Y a partir de ahí ya os pongo pues, lo que suele entrar. Lo que suele entrar es problemas de ácido o base fuerte o ácido o base débil. Vamos a empezar por los de ácido o base fuerte. Ya sabéis que los ácidos o las bases fuertes son aquellos que se disocian por completo. Como se disocian por completo, su grado de disociación al final es muy cercano al 1, ¿vale? Se disocian 100% prácticamente, son ejercicios de estequiometría y por eso les ponemos una sola flecha. Les ponemos una flecha porque se disocian por completo. Es decir, no son ejercicios de equilibrio, son ejercicios de estequiometría. ¿Cuáles son los ácidos fuertes? Pues son del grupo 17 tenemos, quitando el flúor, cloro, bromo y yodo, es decir, el ácido clorhídrico, bromhídrico, yodhídrico, y así los que son más grandes son el ácido nítrico, HNO3, el ácido perclórico, HClO4 y el ácido sulfúrico, H2SO4. Y quería deciros que tuvierais mucho cuidado con el ácido sulfúrico, porque si no es un ejercicio teórico, sino que en la práctica se disocia por completo, su disociación es un ácido diprótico, es decir, hay que ajustar la reacción porque
esos dos hidrógenos, al soltarlos y al cederlos, pues hay que ajustar la reacción. Me parece que hay que ponerle un 2 al H3 o más, ¿vale? Eso es de ácidos fuertes con el que tenéis cuidado. Y de bases fuertes, ya sabéis que son los hidróxidos del grupo 1 y 2. En concreto, los hidróxidos del grupo 2 son los que os pueden joder la vida, porque hay que ajustarlos también. Si, por ejemplo, tuviéramos hidróxido de calcio, sabéis que se disocia en calcio 2+, y OH-, pero no está ajustado, hay que ponerle un 2. Esta es una de las cosas que la gente falla y que da mucha rabia perder medio punto y quedarte fuera de tu carrera o irte a otro lado o lo que sea. Yo prefiero me daros un miedo para que sí os acordáis. Esos son los ácidos y las bases fuertes. Luego tendríamos los ácidos y las... Bueno, de eso os pueden preguntar, la pregunta más típica es os dan una concentración y os piden el pH de la disolución, o os pueden dar el pH y os pueden preguntar qué volumen sería necesario añadir a una concentración tal para que tuviera un pH diferente. Pasamos a los ácidos de las bases débiles. Los ácidos de las bases débiles pues, son aquellos que se disocian parcialmente, es decir, su grado de disociación no es 1, es mucho menor. Su tanto por ciento de disociado es mucho menor que el 100%, y por eso en vez de poner una sola flecha ponemos dos flechas, ¿vale? Porque se establece un equilibrio. En un equilibrio tenemos una constante de equilibrio, que si es un ácido es K sub A y si es una base es K sub B. De ahí os podrían preguntar concentración, os podrían preguntar constante, os podrían preguntar pH y os podrían preguntar grado de disociación. De esos cuatro, lo normal es que os den 2 y os pidan los otros 2. Entonces, son ejercicios de equilibrio que lo habéis hecho un millón de veces, pero yo creo que deberíais repasarlos muy bien, porque este tipo de ejercicio es uno de los ejercicios que siempre me la juego en la bola de cristal y digo, va a caer un ácido débil, pero es que casi siempre cae un ácido débil en todos los lados. Entonces, repasadlo bien porque os podéis llevar bastantes puntos. Pasaríamos luego a las reacciones de neutralización. Las reacciones de neutralización, en el 90% de las comunidades lo preguntan entre un ácido fuerte y una base fuerte. Hay algunas que es verdad que lo hacen con un ácido débil, por ejemplo el acético, y una base fuerte como el hidróxido de sodio, pero voy a irme al caso típico. Ácido fuerte más base fuerte, lo que se genera es una sal y agua. Lo que tenemos que hacer es un ejercicio al final de reactivo limitante, reactivo en exceso, en el caso de que sea un ácido fuerte y una base fuerte, porque la sal, al ser neutra, no genera ningún cambio de pH. Pero el exceso entre el ácido y la base será el que cambie el pH, porque el resto se ha neutralizado. Lo que tenemos que hacer es calcular cuál es el exceso del ácido de la base, lo calculamos en moles, luego eso lo tenemos que dividir entre los volúmenes aditivos, porque ya las disoluciones están juntas, y me daría la concentración en exceso del ácido o de la base. Supongamos que es una base, supongamos que es el hidróxido de calcio que hemos dicho antes, pues ya tenemos la concentración en exceso del hidróxido de calcio. Ahora, tenemos que hacer que el hidróxido de calcio tenemos que hacer su reacción, porque ya acordaros que tenemos que ajustarla, y ahí ya podemos sacar la concentración que hay en exceso de OH-, y por la fórmula del pOH y el pH pues sacaríamos cuál es el pH de la disolución, ¿vale? Una cosa fácil y para toda la familia. Y luego pasaríamos a lo que es la hidrólisis de sales. La hidrólisis de sales es una pregunta que suele caer mucho, pues, por ejemplo, en muchas comunidades. En Andalucía cae mucho de forma teórica, en Madrid también, pero con otra serie de apartados. Y es una pregunta que no me podéis fallar, por favor, porque lo pongo en los libros, lo pongo en todos lados, es súper sencillo. Tenemos los casos que te pueden preguntar, pues tenemos una sal, por ejemplo, el cloruro de sodio, sabemos que se disocia en Na+ y Cl-. Nos tenemos que preguntar por la procedencia de esos iones. En el caso del Na+, procede del NaOH. El NaOH es una base fuerte, por lo tanto su conjugado no tendría la suficiente fuerza para reaccionar con el agua. Es decir, Na+ no generaría una reacción de hidrólisis, no reaccionaría con el agua. Es lo mismo que pasa con el ion cloruro. Cl- procede del HCl, que es un ácido fuerte, por tanto, el conjugado Cl- no puede reaccionar con el agua, no genera hidrólisis. Eso significa que al no haber ninguno de los dos iones que cambien el pH, la disolución va a ser neutra. Ese sería el caso de una sal neutra. Caso de una sal ácida, pues tenemos el cloruro de amonio, NH4Cl. Se disocia en NH4+, Cl-. Cl- hemos dicho que no reacciona, pero el NH4+, el ion amonio, procede del amoníaco, que es una base débil. Por lo tanto, el amonio, que es su conjugado, sí tiene la suficiente fuerza, y digo que tiene la suficiente porque no pongo una flecha, sino que pongo una doble flecha hacia un equilibrio, pero sí tiene la suficiente fuerza para reaccionar con el agua. Por lo tanto, al reaccionar con el agua, pues le cede un protón y se genera H3 o más, que es el responsable de que las cosas sean ácidas. Por lo tanto, eso sería una sal ácida. Y una sal básica
Pues por ejemplo podemos poner el caso del acetato de sodio, ¿vale? El acetato de sodio y el acetato, el sodio no reacciona, pero el acetato procede del ácido acético que sí que genera iones OH-, que haría que fuera más básica la disolución. Y ya está, hasta aquí ácido-base. Sí que es necesario a lo mejor repasar también todas las cuestiones de razonamiento que suelen preguntar muchísimas cuestiones de razonamiento en este tema, pero un tema que cae siempre en todos lados, incluso puede caer en varias preguntas diferentes. Vale, hasta aquí ácido-base, no sé cómo estáis, vosotros cómo vais. Vamos a hacer un descansito, pero de nada, de 3 minutos. Vamos a seguir, ¿vale? Vamos a seguir con las reacciones de oxidación-reducción. En la primera página del documento benéfico os pongo lo que son los conceptos básicos, ¿vale? La parte de, pues simplemente de ¿quién experimenta la oxidación? Pues es el reductor. Acordaros de la regla mnemotécnica, reductor perdedor, es el que pierde los electrones. ¿Y quién los gana? Pues el mangante, esa es la regla mnemotécnica, que es el oxidante, y es el que experimenta el proceso de reducción. Muy importante, pues que utilicéis bien todos estos conceptos para la parte de ajustar por el método ion-electrón. Tenéis que tener mucho cuidado al poner los números de oxidación, tenéis que tener mucho cuidado al escribir las semireacciones de reducción y de oxidación, al ajustar en masa, al ajustar en carga, y sobre todo hay que tener mucho cuidado en lo que nos da mucho miedo, que es, una vez que ya tenemos la ecuación iónica, pasarla a molecular. Ya sabemos que hay veces que por ciertas cosas hay algo que no nos cuadra, y muchas veces tenemos que hacer como un ajuste por tanteo. Pero yo confío en que habéis hecho un montón de ejercicios de ajuste, entonces no me voy a parar mucho en esto. Recordad que puede ser en medio ácido o en medio básico. En medio ácido se ve claramente porque aparece un ácido en algún lado, y en medio básico también se suele ver fácil porque aparece normalmente un hidróxido. Hay veces, en Madrid alguna vez han preguntado que en vez de un hidróxido pues el amoníaco, pero bueno, ya sabéis perfectamente hacerlo. Pasamos a un tipo de ejercicios que son ejercicios de pilas de espontaneidad y de electrólisis. Estos tipos de ejercicios, la mayoría pues da unos potenciales de reducción, y lo que tenéis que saber claramente es que son potenciales de reducción. Lo que quiere decir que cuanto mayor sea su valor, mayor será la tendencia que tienen a reducirse. Por lo tanto, si nos ponen dos compuestos que tienen potenciales de reducción, nos ponen los dos potenciales de reducción y nos dicen haz una pila. Pues una pila se construye, primero una pila es espontánea, por lo tanto tiene que salir, la suma de los potenciales tiene que ser positiva, porque la energía libre de Gibbs necesita ser negativa para funcionar de manera espontánea. Por lo tanto, aquí sí tiene sentido que en el cátodo, que es donde se produce la reducción con polo positivo, se coloque el potencial que tenga mayor potencial de reducción, y en el ánodo, que es donde se produce la oxidación con signo negativo, es donde tenemos que colocar a la especie con menor potencial de reducción. Lo suyo sería escribir las semireacciones que están ocurriendo, y hay que recordar que al que lo hemos puesto a oxidarse, el potencial de reducción también hay que cambiarle el signo. Cuando lo suméis, debería dar la suma total, lo que es la fuerza electromotriz, y debería ser positiva porque la pila debe funcionar espontáneamente. Otra cosa es que os digan otro tipo de ejercicios diferentes que no son de pilas, son lo que se llaman sobre espontaneidad de reacciones. Os dicen, tenemos esta serie de potenciales, ¿se produciría esta situación? Por ejemplo, si introduzco un alambre de oro, ¿se oxidará el alambre de oro si es una disolución de nitrato de cobre, por ejemplo? Pues lo que tenemos que saber ahí es que tenemos que desarrollar las reacciones tal como nos lo dicen. El oro se oxidará, pues pasa de AU a AU más o AU3 más, depende del potencial que te den. Y el cobre, pues si es, por ejemplo, o la plata, nitrato de plata, pues AG más, que está en disolución acuosa, pasa a AG, se reduce. Si eso, después de cambiarle el signo al de oxidación, claramente sale positivo, es que sí se produce esa situación, pero si no, no se produce espontáneamente. ¿Quiere decir que no se produciría nunca? Pues no. Quiere decir que tenemos que poner de nuestra parte para que se produzca. Hay que aplicar una corriente eléctrica para que se produzca, y eso es lo que hacemos precisamente en la electrólisis. La electrólisis consiste en aplicar una corriente para producir una reacción que no se produciría espontáneamente. Generalmente os van a dar en electrólisis, que suele caer también bastante, una sal fundida, por ejemplo el cloruro de sodio, ¿vale? Se va a disociar en disolución acuosa en Na+ y Cl-, como ya hemos comentado. En este caso, el cátodo sigue produciéndose la reducción ahí, pero ahora es el polo negativo. Ese polo negativo va a atraer a
los cationes, en este caso al Na+. El Na+ se va a reducir a sodio. ¿Y qué va a pasar en el otro electrodo? Pues que tenemos el ánodo, que es donde se produce la oxidación, que esta vez sí tiene polo positivo, atrae a los aniones, atrae al ion cloruro, que lo que va a hacer es que se va a transformar, se va a oxidar en cloro molecular, ¿vale? Va a salir gaseoso. Por lo tanto, si nos dicen que tenemos una corriente, sabiendo que Q es igual a I por T, que tenemos una corriente con cierta intensidad que se mide en amperios durante no sé cuánto tiempo, que se mide en segundos, pues podríamos, sabiendo también que un mol de electrones son 96.500 coulombios aprox, perfectamente podríamos hacer relaciones estequiométricas para sacar, pues, por ejemplo, el volumen de cloro que saldría después de la electrólisis, después de aplicar esa corriente, o los gramos de sodio depositados. Hay muchas preguntitas que se pueden hacer o por estequiometría o mediante las fórmulas que ya conocéis. A mí me gusta más por estequiometría porque lo veo más claro, pero ya podéis hacerlo como queráis. Eso sería la parte de electrólisis. ¿Cómo la lleváis, por cierto? El electrólisis suele ser un tema que le cuesta a la gente también. Se suele dar al final del curso y ya la gente pues, no tiene muchas ganas de que le estén explicando esto, pero es un tema que a mí me gusta particularmente. Bueno, antes de pasar al tema, llevamos ya 271 donaciones, 1.784 euros que van a ir directamente a la Cruz Roja Española y a la Cruz Roja Juventud para la promoción del éxito escolar de niños y niñas que tienen pocos recursos, que tienen unas dificultades muy grandes que muchos de los que estamos aquí no hemos tenido. Así que muchas gracias por esas donaciones y ellos también os lo agradecen un montón. Siguiente tema, química del carbono. En la primera página del documento benéfico, ¿vale?, que ya sabéis que lo vais a recibir si hacéis cualquier donación y mandáis el recibo al correo carrerasosorio19@gmail.com, está puesto en la story y en la publicación. En este documento lo primero que hago casi siempre en el tema es explicar como los conceptos básicos para que tengáis como las herramientas para el resto del tema. Aquí este tema yo lo he dividido en dos partes. Por un lado tenemos toda la parte de isomería y por otro lado tenemos toda la parte de las reacciones orgánicas. En la parte de isomería, pues, ¿qué son isómeros? Pues son compuestos que tienen la misma fórmula molecular pero diferente fórmula estructural. Tipos de isomería tenemos isomería estructural o plana, que se divide en cadena, posición y función. Vamos a poner un ejemplo de cada una. Isomería de cadena. ¿Cómo haría un isómero de cadena? Pues por ejemplo, si tengo una cadena formada por 4 carbonos, ¿vale?, que sería un butano, si cojo uno de esos carbonos del final y lo meto como radical, ya se me quedaría en otro compuesto diferente, se llama diferente, tiene la misma fórmula molecular pero diferente fórmula estructural, y eso se llama isómero de cadena. Ese carbono que lo hemos pasado para acá, en vez de llamarse butano, ahora se llama el compuesto metilpropano, ¿vale? Cuidado con eso porque no he dicho 2-metilpropano. Solo existe un metilpropano que es el 2-metilpropano, por lo tanto ese 2 no hace falta decirlo. Cuidado porque os podrían quitar puntuación. Isomería de posición. Consiste en que el grupo funcional que tengamos lo vamos a cambiar de posición. ¿Cómo lo cambiamos de posición? Pues vamos a poner un ejemplo. Una cadena de 5 carbonos, un pentano, si le ponemos un grupo alcohol, en el carbono 1 sería el pentan 1-ol. Si ese OH lo cambiamos a otro carbono, al segundo sería pentan 2-ol. Pues ese es un isómero precisamente de posición. Isómeros de posición en una cadena de 5 carbonos pues serían pentan 1-ol, pentan 2-ol, pentan 3-ol, pentan... El 4 no existe, acordaros que ya en la posición 4 en realidad sería la 2, porque hay que contar por el otro lado. Por lo tanto, el pentanol tiene 3 isómeros de posición. Pentan 1, 2 y 3-ol. Luego, función. Para hacer un isómero de función, lo que tenemos que hacer pues, es coger una función y cambiarla por otra. ¿Cuáles son las funciones que típicamente se cambian porque suelen ser interconvertibles entre sí? Pues son el alcohol. Es muy fácil transformarlo en un éter, sería un isómero de función. Luego, la acetona por un aldehído. Y luego, el ácido se cambia por un éster. Esos son los isómeros de función típicos. Ya pasaríamos al otro tipo de isomería, que es la estereoisomería o isomería espacial, que se divide en dos tipos. Tenemos la isomería geométrica y la isomería óptica. La isomería geométrica, para que un compuesto tenga isomería geométrica,
tiene que haber dos requisitos. El primero de ellos es que tiene que tener un doble enlace. Y el segundo es que cada uno de los carbonos implicados en ese doble enlace, sus dos sustituyentes tienen que ser diferentes. Por lo tanto, si un compuesto acaba en un doble enlace y un CH2, quiere decir que ese carbono tiene dos hidrógenos como sustituyentes, son iguales, por lo tanto no tendría isomería geométrica porque no tendría la posibilidad de hacer ese giro. Eso es, por ejemplo, una pregunta que hacen. Dime un compuesto, un alqueno que tenga doble enlace pero que no tenga isomería geométrica. Pues pone uno que acabe con el doble enlace en CH2, porque eso va a ser que no tiene isomería geométrica. Luego pasaríamos a la isomería óptica. La isomería óptica es aquella en la que tenemos un compuesto que, con algún carbono que es asimétrico, es decir, que tiene los 4 sustituyentes diferentes. Ejemplo que os pongo aquí en el documento: CH3, CH2, CHOH, CH3. Ese CHOH, ese carbono es asimétrico, tiene 4 sustituyentes diferentes. Tiene un hidrógeno, un CH3 y un CH2, CH3. Y otro hidrógeno. Por lo tanto, 4 sustituyentes diferentes. Luego pasaríamos a las reacciones orgánicas, que es la otra parte del tema, y esto preguntan muchísimo. De hecho, por ejemplo, en Valencia siempre es la pregunta última de completar reacciones. En Madrid también suele ser muy típica. El año pasado no, pero el anterior les pusieron unas reacciones orgánicas en Madrid muy complicadas. Pero es estudiarse los tipos y sobre todo tener mucho cuidado a la hora de desarrollarlas, contar bien los carbonos, formular y nombrar bien. Por eso también es muy importante el tema de formulación. Y las reacciones, pues sabéis que tenemos reacciones de sustitución, de alcanos, con benceno, derivados halogenados, pero yo lo que quiero insistir ahora mismo son en las reacciones de adición. Las reacciones de adición son las que experimentan los alcanos y los alquinos, y consisten, en el caso de los alcanos, se rompe el doble enlace y se adiciona algo. En este caso puede ser hidrógeno, puede ser un haluro de hidrógeno, puede ser HCl, HBr, HI, puede ser agua, puede ser un halógeno propiamente dicho, flúor, cloro, bromo, yodo con sus dos, ¿vale? Y se rompe el doble enlace y se coloca a ambos lados pues lo que se está adicionando. En el caso de que haya hidrógeno, tenemos la norma, la regla de Markov-Nikov, que dice que el hidrógeno siempre va al carbono con más hidrógeno, ¿vale? Eso es para formar el producto mayoritario. Y bueno, también tened mucho cuidado en las reacciones de combustión, porque son las que sí que tenéis que ajustar, ¿vale? A la hora de poner no sé qué más, se genera CO2 y agua, pero tenéis que ajustarla, tened mucho cuidado. Bueno, eso es lo que quería contaros yo de reacciones orgánicas. También deciros que, claro, la formulación es importante. Hay comunidades en las que las preguntan específicamente. En Andalucía preguntan formulación, en Murcia pues preguntan mucho a orgánica, pero aunque no la pregunten específicamente, si no la repasáis muy bien vais a perder mucha puntuación, así que dale un repasillo fuerte a inorgánica y orgánica. Y bueno, voy a hacer otro descansito, pero muy rápido, ¿vale? Bueno, que tengo aquí el cojín, el famoso cojín de la suerte de los directos benéficos. Este cojín me trae mucha suerte y espero que os traiga tanta suerte a vosotros como a mí, ¿vale? Aquí tenemos todos los elementos. Me encanta este cojín. En algún momento lo sortearé. Lo que pasa es que siempre que he querido sortearlo me he arrepentido porque me gusta mucho. Así que nada, pero yo sortearé y os daré el de la suerte. Lo saco ahora para explicar el tema del átomo un poquito. Pero antes tengo que decir que hemos llegado a los 2.000 euros de donaciones. Muchísimas gracias por colaborar en este proyecto de promoción de éxito escolar de la Cruz Roja. 2.010 euros. Muchísimas gracias. Sigo aquí dando las claves, las recomendaciones para selectividad, los errores frecuentes, y como ya sabéis, el documento de todo lo que digo y todos los errores se mandará después del directo, ¿vale? Entonces, todos los que estéis haciendo una donación, que no se os olvide que tenéis que mandar el recibo de donación al correo carrerasosorio19@gmail.com. De todas formas, como está en la publicación y en la historia del correo, simplemente el recibo que os llegará a vuestro correo, lo reenviáis o lo mandáis a ese correo y nosotros nos encargaremos de haceros llegar este documento PDF. Muchísimas gracias. ¿Seguimos un poquito? Me tengo que meter otra vez debajo del culo. Vale. Tema del átomo. Bueno, el tema del átomo es un tema que, como sabéis,
cae en todas las comunidades, porque es muy importante. ¿Qué es lo más importante de esto? Vamos a empezar por lo más básico. Lo más básico es el cálculo de los protones, los neutrones y los electrones, el número atómico y el número másico. No lo suelen preguntar mucho, pero alguna vez cae alguna preguntita, así que vamos a repasarlo. Ya sabéis que Z, que es el número atómico, es el número de protones que tiene un elemento, ¿vale? Si está en estado neutro, corresponde también con el número de electrones. Aunque si es un catión o es un anión, quiere decir que tendrá más o menos electrones, tendremos que sumárselo al Z respectivamente. El número de neutrones lo podéis sacar muy fácil porque, sabiendo el número másico, si os lo dan, que es A, el número másico representa los protones y los neutrones, es decir, lo que hay en el núcleo. Por lo tanto, si sabéis A y sabéis los protones, simplemente es despejar y ya obtendréis los neutrones. No lo suelen preguntar mucho, pero vamos a dejarla ahí por si cayera. Luego pasamos a los números cuánticos. Vamos a hacer un pequeño repasito de números cuánticos. Tenemos n, número cuántico principal, que indica la capa o nivel de energía. Toma valores de 1 a 7 porque se corresponde con los periodos que tiene la tabla periódica. Luego, L, número cuántico magnético. El número cuántico magnético lo que representa es el subnivel o la subcapa de energía. Los valores que toma es desde 0 hasta 1 más pequeño que n. Y también lo que indica es el tipo de orbital del que estamos hablando. Pues si es L igual a 0 es tipo S, si es L igual a 1, P, L igual a 2, D y L igual a 3, F. Y el siguiente número cuántico, el número cuántico magnético, lo que indica son la orientación que tiene el orbital. Y toma valores desde menos L hasta más L. Si hemos dicho, por ejemplo, que L era 2, pues M tiene que ser desde menos 2 a más 2. Es decir, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Fijaros que he dicho 5 orbitales, que es precisamente lo que tienen ese subnivel D. Y por último, el número cuántico magnético de spin S, lo que representa es el giro del spin del electrón, que puede ser simplemente más un medio o menos un medio. Pero no hay más. Así que nada, os pueden preguntar también que digáis, por ejemplo, que salgan una serie de orbitales, decir si son posibles o si sí, si no. También una serie de números cuánticos para decir si esas combinaciones son posibles y también os pueden decir que ordenéis energéticamente los orbitales. Pues para ordenar orbitales simplemente tenemos que sumar n más l y el que tenga mayor suma, pues será el que tenga mayor energía. En caso de empate, es el que tenga mayor n. ¿Vale? Luego, configuraciones electrónicas. Os podrían pedir que dijerais si las siguientes configuraciones electrónicas son correctas o incorrectas y qué principio incumplen. ¿Recordáis los principios? El principio de exclusión de Pauli, que decía, en conclusión, que cada orbital solo podía tener 2 electrones por cada orbital, y el principio de máxima multiplicidad de Hund o de Hahn, como lo queráis pronunciar, dice que esos electrones se colocan siempre ocupando el máximo posible de espacio en el subnivel, por eso siempre entran de forma paralela y luego antiparalela se van completando. Así que si os encontráis una configuración electrónica que, por ejemplo, tiene 3p7, pues ya sabéis que está incumpliendo el de Pauli porque en cada orbital solo puede haber 2 electrones y hay 3 orbitales p. Por lo tanto, 7 es que habría en un orbital 3 electrones. De aquí es muy importante el sistema periódico, la justificación del grupo y del periodo. Si a vosotros os dan una serie de números atómicos y os dicen ¿en qué grupo y periodo está? Pues cogéis, desarrolláis la configuración electrónica y como vosotros sabéis perfectamente la correlación que existe entre la terminación de la configuración electrónica y el grupo y el periodo, pues simplemente es aplicarla. Vamos a repasarla de todas formas. Tenemos que fijarnos dónde está el electrón diferenciador, es decir, ese electrón que está en la última capa. Si estuviera, por ejemplo, ese electrón diferenciador en 4p5, pues significa que está en el periodo 4, porque el número cuántico principal de la última capa se corresponde con el periodo de la tabla periódica, y estaría como está en P5, estaría en el grupo 17. Ya sabéis que el grupo 1 es S1, el grupo 2 es S2, del 3 al 12 son los metales de transición que se corresponden con los D, y los P son del 14 al 18, que ya sabéis que el 18 es el grupo de los gases nobles que acaba en P6, menos el helio que acaba en S2. Sabiendo eso, perfectamente podéis localizar a cualquier elemento en su grupo y periodo. Mucho cuidado con los metales de transición, que ya sabéis que completan el subnivel D, pero de la penúltima capa. Ojo con eso. De todas formas, en el documento este que vamos a mandar de la donación, aparece una lista de errores frecuentes muy importante.
en el que está reflejado también esto. Y también los grupos que son como más especiales hay que tener más cuidado. También os podrían preguntar justificar el estado de oxidación o el ion más estable, que al final es un poco la misma pregunta. Ya sabéis que todos en la vida queremos ganar estabilidad. En este caso, estos elementos lo que hacen es ganar o perder electrones de manera que adquieran la configuración electrónica de un gas noble. Configuración electrónica de un gas noble. Los elementos que suelen preguntar más son los del grupo 1 y 2, que su ion estable evidentemente es más 1 y más 2, porque así pierden electrones de manera que se hacen gases nobles, y los del grupo 16 y 17, los anfígenos y los halógenos, menos 2 y menos 1 respectivamente, para adquirir la configuración electrónica ganando electrones de un gas noble, que ya sabéis que los gases nobles pues tienen la configuración estable. No suelen preguntar tampoco otro tipo de elementos, pero si os preguntaran por un metal de transición, son metales. Los metales siempre forman cationes, pues ponerle la valencia, su estado de oxidación típico, que seguro que lo sabéis, pero no lo suelen preguntar. A lo mejor preguntan el aluminio, que está como en medio, pero el aluminio es un metal y se hace estable perdiendo 3 electrones, aluminio 3 más. Sin embargo, el nitrógeno, que ya se acerca un poquito más a los no metales, está en el grupo 15, se hace estable ganando 3 electrones, N3-. Esos son los que he visto en que han preguntado siempre. Grupo 1, grupo 2, grupo 17, grupo 16, el grupo 18 que no forma iones, y algún metal suelto, como por ejemplo el aluminio, o el aluminio, el boro o el nitrógeno como no metal. Vale. Lo que estáis preguntando por el chat, que no os ha llegado nada todavía del documento, es que se va a mandar justo después del directo, ¿vale? Después del directo miraremos todo el correo y os mandaremos todos los documentos. Bueno, luego pregunta muy típica: propiedades periódicas. ¿Cuáles son las propiedades periódicas? Radioatómico, radioiónico, energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad. Yo lo que hago siempre, primero hacer un ejercicio de este tipo, es normalmente desarrollar la configuración electrónica y busca algún patrón que exista entre estos elementos. Normalmente pasa que están en el mismo grupo, están en el mismo periodo. Eso es lo que suele pasar. Por ejemplo, si estuvieran en el mismo grupo, sabemos que el que está más abajo es el que tiene mayor radio, porque tiene mayor número de capas electrónicas, simplemente. Si están en el mismo periodo, sabemos que el que está más a la derecha es el que tiene menor radio. No basta decir con que están más a la derecha o abajo, esto es simplemente para hacernos una idea, pero hay que justificarlo. Si está en el mismo periodo, el que está más a la derecha tiene un radio más pequeño, porque al tener el mismo número de capas electrónicas, pero tener mayor número de protones, conforme nos vamos acercando a la derecha, que va aumentando Z, aumenta el número de protones, de manera que el núcleo atrae con más fuerza los electrones periféricos y el radio se va haciendo más pequeño. Por eso se dice que los gases nobles tienen radios pequeños, pero en sí los gases nobles, como tienen la mayor energía de ionización de cada periodo, es decir, como tienen sus electrones tan atraídos, se necesita muchísima energía para coger un electrón. Luego, términos como... Una cosa que pueden preguntar bastante es la comparación entre el radio iónico, es decir, el radio, pongamos un ejemplo, del átomo neutro, que puede ser el cloro, con su ion, que es el cloruro. ¿Quién tiene mayor radio? Pues tenemos que ver la diferencia entre ambos. Tienen el mismo Z, tienen el mismo número de protones, pero es cierto que el ion cloruro, tiene un electrón de más, por lo tanto, se produce repulsión entre los electrones y el radio es mayor. Por lo tanto, en conclusión, un anión siempre tiene mayor radio que su átomo neutro y lo contrario, es decir, un catión siempre tiene menos radio que su átomo neutro. También nos podrían preguntar por especies isoelectrónicas. Vamos a verlo en nuestro cojín. A ver. Por ejemplo, a ver si se ve. Tenemos el cloro y el argón aquí. Pues el cloro, el argón y el potasio, si nosotros hacemos sus iones, son especies isoelectrónicas, porque el cloro, al ganar un electrón, se hace con la configuración electrónica del gas noble, del argón, y el potasio, al perderlo, también. Por lo tanto, son especies isoelectrónicas que tienen el mismo número de electrones. ¿Quién tiene mayor o menor radio? Pues lo que hemos dicho antes, aunque tenga el mismo tienen el mismo número de electrones, pero tienen diferente número de protones. Por lo tanto, si uno tiene más protones, atrae con más fuerza a los electrones periféricos, el radio es más pequeño, la energía de ionización es mayor, etcétera, ¿vale?
Afinidad electrónica y electronegatividad, pues lo mismo, van todos un poco en la misma línea. Repasarlos bien porque lo pueden preguntar y poco más. Del tema de átomos, ¿qué os parece? Tema muy importante porque es que siempre lo tienen que preguntar obligatoriamente. Bueno, ya llevamos 2.221 euros, una cifra muy buena. Muchísimas gracias por vuestras donaciones. Voy a hacer el último descanso porque tengo que ir a coger una cosa, ¿vale? No tardo. El último descanso, os lo prometo. Y ya acabamos con el tema del enlace, decimos unas cuantas cosillas más y nos vamos todos a estudiar, que tenemos mucha prisa. Me hace mucha gracia porque estaba leyendo los comentarios diciendo cuántos polos tiene. Y ahora toca el verde, todo el mundo apostaba por el verde. Y es el verde, color esperanza. Para acabar este directo, hubiera hecho otro descanso más, pero es que no tengo más polos. Verde. O si tengo, espérate, me queda uno, ¿no? Ojo, que me queda un polo todavía. Me he puesto el negro, luego me he puesto el azul, luego me he puesto el morado, luego me he puesto el verde y falta el rojo, pero es que no sé dónde está. Pues ya está. Falta el rojo, no pasa nada. Muchísimas gracias por vuestras donaciones. A la Cruz Roja, ya el rojo forma parte de todo esto. Ojalá, hubiera estado súper guay que me hubiera traído el rojo, pero como hago todo improvisado, lo siento mucho. Lo importante es que se están donando mucho dinero a la Cruz Roja Española, al proyecto de promoción de éxito escolar en niños con pocos recursos, entre 6 y 16 años, que lo lleva Cruz Roja Juventud. Me queda el rojo, ya lo sé, sí que me queda el rojo. Es que mañana repetimos el directo, lo hacemos otra vez. O podemos hacerlo con matemáticas y con biología. ¿Os gustaría eso y con física? Bueno, muchísimas gracias por todas estas donaciones. Vamos al tema de enlace químico, ¿vale? Este es un tema que entra en casi todas las comunidades, casi todas. Y vamos a repasarlo un poquito, ¿vale? Lo primero, nosotros básicamente en este tema lo que te van a preguntar siempre está como dividido en dos partes. Una primera parte que sería como hacer la estructura de Lewis o de Lewis, según como lo quieras llamar, luego hacer la geometría, la polaridad y la hibridación, y luego preguntarte por propiedades que tienen los compuestos. Vamos a empezar por estructura de Lewis, geometría. La geometría, vosotros sabéis que todo esto atiende a lo que se llama RPECVHK. La última letra me la he inventado. La teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. Esa teoría lo que dice es que los pares de electrones de la capa de valencia del átomo central se repelen entre sí de manera que adopta la disposición espacial que se minimice esa repulsión electrónica. Es decir, alrededor del átomo central tenemos nubes electrónicas que se repelen entre sí y adoptan una geometría. En el caso de primer tipo de geometría vamos a diferenciar entre los compuestos que tienen el átomo central de electrones solitarios y los que no, ¿vale? Empezamos por los que no tienen electrones solitarios, es decir, todas las nubes electrónicas son enlazantes alrededor del átomo central. Ejemplo típico, dicloruro de berilio. El berilio es hipovalente, es decir, sabemos que no tiene que llegar a 8 electrones en la capa de valencia para hacerse estable. Cuando se enlaza, se forman dos nubes electrónicas enlazantes alrededor del berilio, dos nubes electrónicas enlazantes. Esas nubes electrónicas al repelerse entre sí adoptan la disposición de una línea. Es una geometría lineal que tiene un ángulo de enlace de 180 grados. También, si habláramos de hibridación, sabríamos que para formarse se han formado dos orbitales híbridos sp para solapar con cada uno de los cloros. Si os preguntan por el tipo de enlace, como son enlaces simples, sería mediante enlace sigma. Ya sabéis que son sigma porque es el primer solapamiento, que es frontal, y para el resto de solapamientos que se tienen que producir de forma lateral, pues ya sería pi. Es decir, enlace simple sigma, enlace doble sigma y pi, y enlace triple sigma, pi y pi. Siguiente molécula. Seguimos con el caso en los que no tienen electrones solitarios. Todas las nubes son enlazantes. Vamos con una molécula que tenga 3 nubes enlazantes alrededor del átomo central. Es el caso del tricloruro de boro. El boro también es hipovalente y forma con sus 3 nubes enlazantes una geometría plana trigonal. El ángulo de enlace de 120 grados. Muchas veces no os preguntan el ángulo, pero la verdad es que queda bastante guay decirlo, quedáis muy bien.
La hibridación que tiene esa molécula, ese átomo central, se tienen que formar 3 orbitales híbridos sp2 para solapar con cada uno de los átomos de cloro mediante enlace sigma. Y luego una molécula que tenga 4 nubes electrónicas enlazantes alrededor del átomo central, pues cualquiera que le pongas con carbono, por ejemplo el tetracloruro de carbono, ya que estamos con los cloros. Esa molécula lo que hace es que al repelerse las nubes electrónicas se forma un tetraedro. El tetraedro tiene un ángulo de enlace de 109,5 grados y se forman 4 orbitales híbridos sp3 para solapar con cada uno de los cloros, también mediante enlace sigma. Luego pasaríamos a todas esas moléculas que tienen un átomo central, pues que tienen electrones solitarios. Pues, por ejemplo, el amoníaco. Sabemos perfectamente que el NH3 tiene 3 nubes electrónicas enlazantes y una no enlazante. Por lo tanto, adopta una disposición que no es tetraédrica, sino que es una pirámide trigonal. El ángulo de enlace tiene que ser más pequeño que 109,5 grados porque hace mayor repulsión que una geometría tetraédrica. Queda muy guay decir que el amoníaco tiene un ángulo de enlace de 107,3 grados, pero eso es el amoníaco, que hay otra molécula que podría ser del mismo tipo de geometría y tener un ángulo de enlace diferente. Lo importante es que son más pequeñas que 109,5 grados. ¿Qué más? Pasaríamos, bueno, ahí se forma la hibridación, si os la piden del átomo central, del nitrógeno, pues se forman 4 orbitales híbridos sp3. Lo que pasa es que 3 solapan con los electrones desapareados de cada uno de los cloros y el otro es el que alberga los electrones solitarios. ¿Vale? Luego pasaríamos a otro tipo de geometría también con pares de electrones con nubes no enlazantes. Por ejemplo, el agua. El agua ya sabéis que tiene 2 nubes electrónicas enlazantes y 2 nubes electrónicas no enlazantes. La disposición que tiene al repelerse entre sí todas esas nubes electrónicas pues es angular. Sabéis también que es más pequeño el ángulo de enlace que una tetraédrica, bastante más pequeño, que 109,5 grados. En el caso del agua ya sabéis que es 104,5, también queda muy bien decirlo, pero si no lo sabéis exactamente no os la jugáis. La hibridación del átomo central, en este caso del hidrógeno, pues se forman 4 orbitales híbridos sp3 para solapar con cada uno de los oxígenos y los otros 2 son los que albergan los electrones solitarios. Polaridad, importante para la polaridad, esto es clave. Nosotros vamos a diferenciar el primer grupo que hemos dicho, que solo había nubes enlazantes, ¿vale? Hemos dicho dicloruro de berilio, tricloruro de boro y tetracloruro de carbono. Todas esas moléculas que no tienen electrones solitarios en el átomo central siempre son apolares, siempre y cuando los elementos que tienen alrededor sean iguales. ¿Por qué? Porque si dibujamos los momentos dipolares individuales, se van a anular por la propia geometría de la molécula. Por lo tanto, el momento dipolar total va a ser 0 y la molécula va a resultar apolar. Pero mucho cuidado, porque si cambiamos uno de los elementos de fuera, en vez de ser tetracloruro de carbono, pues en vez de ser CCl4 es CHCl3, ya estamos cambiando un elemento. El hidrógeno no tiene la misma electronegatividad que el cloro, por lo tanto, la diferencia de electronegatividad en ese enlace va a ser diferente y sí que va a tener cierta polaridad. Entonces, hay cuidado con eso. Y luego nos pasamos a los que tienen nubes electrónicas no enlazantes. Esos siempre son polares porque siempre esos electrones solitarios hacen que no se anulen los momentos dipolares individuales y se van a crear, al final, se van a crear una diferencia de carga que implica que tengan cierta polaridad. Es cierto que serán más o menos polares, pero siempre van a ser algo polares. Entonces, esas, las que hemos dicho en el caso del amoníaco, en el caso del agua, son moléculas polares. Luego pasaríamos a las propiedades que tienen los compuestos. Para las propiedades de los compuestos, quería deciros que lo primero y lo más importante es identificar el tipo de enlace que tiene cada uno de los compuestos. Sabemos que tenemos 3 tipos de enlace, tenemos covalente, tenemos metálico y tenemos iónico. En el caso del covalente es un tipo de enlace que se produce entre no metales porque tiene unas características y una electronegatividad similar, lo que permiten compartir electrones, que es el propio enlace covalente. Mientras que, entonces podemos poner ejemplos pues como los que hemos puesto antes. Todos los que he dicho de la molécula, su geometría, son compuestos que son covalentes. El enlace iónico pues es un enlace que se forma no compartiendo, sino por transferencia de electrones, ¿vale? Se transfiere un electrón
o 2 electrones, los que sean, y se forma el enlace iónico. Para hacer compuestos iónicos, yo lo que siempre me baso, miro mi tabla periódica y digo, pues si yo hago combinaciones de grupo 1 o 2, quitando el hidrógeno y quitando el berilio, porque hay que tener cuidado porque esos forman enlace covalente con los del grupo 16-17, pero puedo hacer el cloro con el sodio, el cloruro de sodio, puedo hacer el oxígeno con el magnesio, y puedo hacer un montón de combinaciones que son compuestos iónicos. Bueno, pero tened cuidado con lo que hacéis porque hay que formularlo bien, y ya sabéis que el hidrógeno y el berilio, como os he dicho, formarían compuestos covalentes. Y luego los metales son muy fáciles de reconocer porque son metales. Te dan el oro, el aluminio, el sodio, cualquiera de esos que son simplemente el elemento metálico, tienen en su interior un enlace metálico, es decir, los átomos que forman el metal están unidos mediante ese enlace metálico. Una vez que ya sepamos exactamente el tipo de compuesto que es, ya podemos entrar a valorar sus propiedades. Las propiedades típicas son punto de fusión, punto de ebullición, solubilidad, conductividad eléctrica térmica y otras. Con respecto a los compuestos covalentes. Los compuestos covalentes, ya sabéis que los diferenciamos en moleculares y atómicos. Los compuestos covalentes moleculares son aquellos que forman moléculas, y esas moléculas están unidas mediante fuerzas intermoleculares. Nosotros, para fundir o para evaporar uno de estos compuestos, lo que tenemos que hacer es romper la interacción que tienen sus moléculas entre sí, que son las fuerzas intermoleculares. Entonces, las fuerzas intermoleculares las clasificamos en fuerzas de Van der Waals y enlaces o puentes de hidrógeno. Las fuerzas de Van der Waals, ya sabemos que todas las moléculas que son apolares tienen lo que se llaman fuerzas de dispersión o London, que son fuerzas que crecen conforme crece el tamaño de la molécula. Luego, si esas moléculas ya son polares, aparte de tener fuerzas de dispersión, pues tendrían otro tipo de fuerzas, que son los de dipolo permanente o dipolo-dipolo, que se le otorga la propia polaridad de la molécula. En teoría, el que es polar y tiene fuerza de dispersión y de dipolo permanente, tendría que tener mayor punto de fusión y ebullición que el que solo tiene fuerza de dispersión por ser apolar. Pero cuidado, porque muchas veces no es así, ¿vale? Si el tamaño de la molécula es muy grande, podría incluso pasar que esa fuerza de dispersión o London fuera mayor que el conjunto de otras moléculas, así que mucho cuidado. A mí me gustan mucho los elementos del grupo 17, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, y ya sabéis que hay que poner los diatómicos, eso es muy importante. Fijaros en los estados de agregación que tiene a temperatura ambiente. Tenemos el flúor, que está gaseoso, el cloro, que está gaseoso también, el bromo, que ya es líquido, ha aumentado mucho su temperatura, y después tenemos el yodo, que ya es sólido, ¿vale? Todos ellos son apolares. La diferencia es que, como estamos bajando la tabla periódica, tienen una masa muchísimo más grande que el que está inmediatamente arriba. Por eso esas fuerzas de dispersión son tan intensas en el yodo, que fijaros que ya está en estado sólido a temperatura ambiente. A mí esa comparación de los del grupo 17 me gusta mucho. Vale. Luego, solubilidad. La solubilidad de los compuestos covalentes moleculares, ya sabéis que a mí me gusta una parte del libro, una frase que pongo en el libro, que dice que para que se produzca la disolución, las moléculas disoluto y disolvente tienen que ser de naturaleza e intensidad similar para que puedan intercambiarse. Queda así como muy poético. Me gusta mucho esa frase porque queda muy bien, y lo que está diciendo al final es que lo polar se disuelve en lo polar y lo apolar se disuelve en lo apolar. Por lo tanto, compuestos covalentes moleculares, podemos decir esa frase. Entonces, pues el agua, que es polar, disolvería compuestos polares, pero no disolvería los compuestos apolares. Propiedades importantes del siguiente grupo de compuestos, que serían los compuestos metálicos. Los compuestos metálicos, pues, tienen las propiedades que ya las tenéis en el libro, y os he puesto aquí una tabla de resumen en el documento benéfico para que la repaséis. Básicamente, su principal propiedad por la que más preguntan es por la conductividad eléctrica y térmica. Vosotros ya sabéis que para que se produzca, para que conduzca la electricidad y el calor, tiene que haber dos requisitos: que haya cargas y que haya libertad de movimiento entre esas cargas. En el caso de los metales, por el modelo de gas de electrones, que os lo tenéis que repasar para justificar esta conductividad, pues sí se cumple, porque hay cargas y se están moviendo libremente, ¿vale? Luego está el caso de los compuestos iónicos. Los compuestos iónicos
Es verdad que hay cargas, hay cationes y hay aniones, pero están fuertemente unidos en una red iónica. Por lo tanto, en estado sólido no se mueven y no conducen la electricidad ni el calor. Sin embargo, fundidos en disolución, pues sí que lo conducen. Es decir, cuando por ejemplo el agua solvata los iones, ya hay cargas y esas cargas se pueden mover libremente, por lo tanto conducen la electricidad y el calor. Cosas importantes también de los compuestos iónicos es que su energía reticular. La energía reticular es como lo que determina lo fuerte que es ese cristal iónico. La energía reticular se calcula, la podéis calcular por el ciclo de Bohr-Haber, pero podéis hacer de forma cualitativa una aproximación de su fortaleza mediante la ley de Coulomb, que dice que la fuerza es directamente proporcional a una constante por las cargas partido de la distancia interiónica o del radio al cuadrado. De ahí se deduce que los iones que tengan mayor carga tendrán mayor energía reticular, y si esos iones además están muy cerca los unos de los otros, están muy atraídos, también tendrán mayor energía reticular. Cuanto más energía reticular, ya sabéis que al tener mayor fortaleza, pues tendrá mayor punto de fusión y ebullición, porque tendremos que aplicar más temperatura para separar las cargas, pero tendrá menos solubilidad, porque ya os digo que el agua, para solvatar los iones, tiene que introducirse en esa estructura, rodearlos y quitarlos. Por lo tanto, si tiene una energía reticular alta, es mucho más difícil. Energía reticular alta implica mayor temperatura de fusión y de ebullición, pero menor solubilidad. Y básicamente, eso es lo que quería deciros del tema del enlace químico. Ojalá tuviera el polo rojo. Qué fallo. Repasaros también muy bien, por si acaso, los aspectos cuantitativos de, ya sabéis, el cálculo de moles, moléculas, átomos, rendimiento, riqueza, tanto por ciento en masa, tanto por ciento fracción molar, ¿vale? Repasaros eso porque son conceptos que también vamos a utilizar en el tema de redox, para ese apartado de estequiometría. Y en el tema de ácido base, siempre que os preguntan por una disolución, muchas veces os hacen que vosotros tengáis que hacer esa disolución, es decir, añadir, os dan datos de tanto por ciento en masa, densidad, de volumen, para que lo apliquéis antes de hacer la disolución. Más cositas por aquí. Bueno, llevamos ya 2.437 euros donados. Muchísimas gracias a todos. Bueno, la semana que viene ya nos examinamos 13 comunidades, ya las he mencionado por aquí, y sobre todo quería mandarles un montón de suerte. No sé si me gustaría que el directo llegara a 2.500 euros, ¿vale? Ya cuando llegara a 2.500 euros lo cortaría. No sé si meter a alguien. ¿Alguien le apetece entrar en el directo para darnos apoyo? Si ponéis por aquí en el chat la comunidad en la que estáis, os pincho y os meto en el directo, ¿vale? Que sea una comunidad, bueno, me da igual si se ha examinado ya, podemos poner una de Murcia o podemos poner una de La Rioja o Navarra, o cualquier persona. Vamos a dejar entrar a una persona mientras llegamos a la cifra, ¿vale? A ver esas comunidades que están por aquí. Digo esto porque me lo están preguntando, lo veo en el chat. Una vez que acabe el directo ya no se puede hacer donaciones a posteriori, ¿vale? Todas las donaciones únicamente se pueden hacer mientras esté activo el directo. Por eso también lo estoy alargando un poco más, ¿vale? Y ya está, en el momento en el que vosotros hagáis la donación, mandáis el correo, el recibo a el correo carrerasasorio19@gmail.com, y ya se encarga mi equipo de mandar todo este documento. Os voy a enseñar un poquito. Os manda mi equipo este documento para que lo podáis trabajar y ya lo podáis repasar finalmente. A ver a quién metemos por aquí. ¿Hola? Hola. ¿Qué tal? Pues ¿Qué nos bien, cuentas? aquí estaba estudiando y me metí en tu directo para repasar química. Ah, muy bien. ¿Eh? ¿Cuándo te examinas? Pues yo soy de Andalucía y me examino el 15. Tienes todavía tiempo. Pues sí, la verdad estoy un poco nerviosa. Sobre todo con historia y tal.
Bueno, ya que estás aquí hablando delante de 1.500 personas, eh, Vale, perfecto. ¿te gustaría hacer una predicción de lo que tú crees que va a caer en historia? Pues yo creo que va a caer gobierno democrático y segunda república. Vale. Gobiernos democráticos y Segunda República. Sí, Chicos, estáis escuchando a Natalia, ¿no? sí, ¿Estáis, sí. estáis escuchando a Natalia? Gobiernos democráticos y Segunda República. He delegado la bola de cristal a Natalia. Así que, si tienes razón, todo lo bueno va a Esta ser. sería. ¿Y qué tal? ¿El resto de asignaturas cómo las llevas? Pues la verdad que química la llevo bastante bien, lengua tengo un poquillo de miedo y biología pues la llevo bien, lo único que es mucha teoría y me da miedo que se me olviden las cosas. Vale, vale, vale. Perfecto. ¿Cómo te lo estás estudiando, estructurando ahora mismo el estudio? ¿Estás estudiando toda la mañana, toda la tarde? ¿Cómo te organizas un poquito tu hábito? Pues lo que estoy intentando, a ver, es que me hice un horario, pero vaya, que lo estoy haciendo un poco a mi bola porque soy un desastre para organizarme. Y no sé, la que intento es poner por la mañana más teoría y luego por la tarde pues más práctica. No Vale. sé, como me resulta más o menos química y eso, me pongo musiquilla y así más relajada. La verdad es que sí. A mí tengo el mismo concepto que tienes tú. ¿Y qué quieres hacer de carrera? Pues yo en principio quiero hacer farmacia en Granada, porque se ve medio, pues no sé, en Granada pues la más cerca, me han dicho que está muy bien y tal. Pero vaya, que tengo miedo porque estaba viendo el chat y todo el mundo farmacia, farmacia, y yo, madre mía, no entro. Bueno, es que se ha puesto de moda también en farmacia, pero que es que hay muchos farmacéuticos aquí también que, pero vamos, igual que farmacia, medicina, enfermería, todas las carreras Medicina está altísima. ya está, esto es estudiar mucho y ya está, que te mando mucha suerte para el examen, sobre todo para el día 17 que es de química, espero que te haya servido el directo Sí, la y verdad que sí, me ayuda mucho tu libro. muchas gracias. A mi amiga y a mí nos ayuda mucho, la verdad, porque con química hemos ido entre el libro y tal, porque los profesores, pues bueno, la verdad que nos ayuda mucho tu cuenta y tal. Pues muchas gracias, esa era la intención, poder ayudaros. Pues sí, la verdad que ayuda a mucha gente y creo que parte de todo queremos pues, agradecerte tu ayuda. Pues muchísimas gracias. La verdad es que para mí ver cómo ayuda y cómo vais subiendo vuestras notas y todos los mensajes que me mandáis siempre, aunque no tenga muchas veces tiempo de contestarlos, pero siempre me gusta muchísimo verlos y me motiva mucho. Si no fuera por esos mensajes que me mandáis, la verdad es que costaría mucho arrancar y seguir todos los años también. Imagínate estar en el ciclo de segundo de bachillerato como de forma eterna, ¿no? Y la verdad que tiene que ser un agobio para vosotros eso, porque está, para mí ha sido un agobio este año, la verdad. Pero es que pensar que va a ser todos los años, tiene que ser un poco, madre mía, qué agobio. Bueno, pero lo llevamos bien, sobre todo con vuestro apoyo y sabiendo que os sirve mucho. Pues sí. Pues muy bien, Natalia. Le voy a decir a otra persona, voy a meter a otra persona a ver que nos cuente un poquito más y ya vamos cerrando el directo. Vale. Muchas gracias. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dime. Es sobre matemática. Es que tengo una duda. En Vale. verdad, sobre las calculadoras. Sí. ¿En Andalucía la blanca la dejan o no? Puse hace poco una publicación y de hecho me respondió, de hecho Casio me escribió y me dijo no sé qué historia. Entonces lo que voy a hacer es, en principio en Andalucía no debería haber problema. A ver, yo te voy a contar la verdad. La verdad es que puede pasarte de todo. Hay comunidades en las que dicen específicamente que no se puede utilizar, otras que dicen que sí, otras que no dicen nada. Y la cuestión es también es que yo he visto a gente, nosotros en Andalucía llevamos examinando, o sea, mandamos a selectividad a cientos de personas. Y nunca le has dicho nada, pero sí hay algunas personas, alguna vez sí le ha pasado algo, sí se la han quitado en Andalucía. Pero ya te digo que a lo mejor no es porque no se admitiera, sino porque el profesor o el corrector o el revisor que estuviera allí en ese momento dijo, pues yo no quiero que este niño tenga esa calculadora, ¿sabes? No era como algo de que, Vale. claro, sino como algo más personal de la persona que está revisando, pero es cierto que se quedó sin calculadora, entonces siempre lleva una segunda calculadora y yo lo que recomiendo es que no solo lleve una segunda calculadora, sino que la sepa utilizar. Esa niña en concreto le fue muy mal el examen cuando se lo sabía súper bien porque no sabía utilizar la calculadora, es decir, no sabía utilizar los patrones básicos de la calculadora que tenía como suplente. Entonces, yo casi seguro en Andalucía, según lo comentaré y lo pondré y tal, pero en todos lados yo siempre voy a decir que la llevéis y que estéis acostumbrados a ella, pero por si acaso nunca está de más
el llevar otra, ¿vale? Vale, pues eso, quería apuntarte solo eso. Muchas Pero, gracias. estupendo. Un saludo, Natalia. Igualmente. Vale, pues ya hemos hablado con Natalia. No sé si hay más gente que quiera... Le damos un poquito más de caña a ver, a sumar gente por aquí. Ya hemos llegado a los 2.500 euros. Que muchísimas gracias por estas donaciones tan generosas. Os lo agradece sobre todo mucho Cruz Roja. Y me gusta hablar con vosotras. Creo que voy a hablar con alguien más. Voy a meter a una persona en el directo, pero voy a meter a una persona que tiene que llevar un polo o una camiseta roja, ¿vale? Si tienes una camiseta roja o un sombrero rojo o algo rojo, puedes entrar en el directo y despedirlo, ¿vale? Pero, o sea, que los que me estáis mandando todas esas solicitudes para que os meta, que lleve algo rojo. Para acabar, muy bien. No me engañéis, por favor. Patrick García dice que lleva algo rojo para despedir. A ver si es verdad. No nos engañes, Patrick. Buenas. Voy de rojo y encima con flores, que viene el verano. Vamos, vamos. Es que necesitaba que alguien despidiera el directo con algo rojo. Nada, un rojo, el color es muy bonito. Lo que sí que nos cuenta. Pues nada, estudiando toda la mañana. ¿De dónde eres? De la Comunidad Valenciana, de Alicante. Muy bien. Que tenéis química el miércoles. El miércoles, sí. ¿Y cómo lo Pues no te voy a mentir, química y mates, que son así de cálculo y demás, lo llevo bien, pero no se me quita el miedo de que me puedan meter alguna puntillita en el examen o algo. Pero eso yo creo que nos pasa a todos en general con cualquier asignatura. Pero yo creo que si confío en mí misma, en general un consejo para todos, yo creo que vamos bien. Vale, perfecto. Te mando muchísima fuerza a Comunidad Valenciana y a ti en particular para que os salga genial el examen. Estudiaros bien las reacciones orgánicas que os las suelen preguntar bastante. Sí, preparadísimas. Están preparadísimas, ¿no? Pues ya, Preparáis. muchísimas gracias, Patri, por colaborar. Tenemos que ir cerrando ya. Y Nada, un despedimos. beso muy fuerte para todos vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Vale. Un beso para todos. Así que nada, quiero mandaros mucha fuerza, mucha energía. Vosotros sois capaces de todo, sois capaces de hacerlo y yo confío mucho en vosotros, confiad vosotros también en vosotros mismos y va a salir todo genial. Repasad, dormid bien, comed bien, hidrataros, no aceptéis caramelos de extraños, todo lo típico que se tiene que hacer antes de selectividad, hacedlo. Yo confío mucho en vosotros y os va a salir genial, os lo aseguro. Nosotros estaremos allí, tanto Academia Osorio en general, con las correcciones, con las soluciones, dando todo de nuestra parte. Muchas gracias por estudiar con mis libros, con nuestras clases, con la Academia Osorio de todos lados. Un abrazo muy fuerte a mi hermano Carlos Osorio, que es el codirector de la Academia y está haciendo un trabajo espectacular. Y en general a toda mi familia, a mi madre, mi padre, mi otro hermano Ignacio, a todos mis amigos, son espectaculares, los quiero mucho, casi siempre. Y un besito muy fuerte para todos. Sigo aquí en concreto no, pero a través de redes sociales, tanto en la cuenta de Química Bau como Academia Osorio. ¡Os quiero!